como bien dijo Alexandra, esta es una propuesta a la nación, ¿verdad? Esto no tiene partido político, esto no tiene favoritismo por uno u otro sector, público, privado, sociedad civil. Lo que se trata es de buscar cuál es el mejor proceso que puede vivir El Salvador para salir adelante de una situación que claramente se ha complicado en muchas dimensiones. Nosotros partimos de la idea de que tenemos que salvar vidas, proteger a las poblaciones vulnerables, mantener la capacidad del sistema de salud, ¿verdad? Ninguno de nosotros quiere llegar a la situación de Italia, de decirle a los mayores de X edad que ya no los podemos tratar, o de tener fosas comunes como en Nueva York, o de tener la mitad de los muertos sin poder explicar la causa, como es el caso de Guayaquil. Entonces, el sistema de salud es importante. Claramente necesitamos abrir la economía tanto como se pueda sin provocar el resurgimiento de la pandemia y la necesidad de volver a cerrar sectores productivos si la pandemia volviera a explotar. Y esto es esencial, ¿verdad? Van a ver que esta presentación trata sobre cómo abrir con seguridad, ¿verdad? Y eso es bastante más fácil decirlo que hacerlo y por eso quiero poner mucho énfasis en eso desde el principio. Claramente hay una gran cantidad de saltos tecnológicos que hemos dado que vamos a tener que capturar y eso va a cambiar la naturaleza de las cadenas de valor de una manera significativa. Nosotros mismos en el sector educativo posiblemente vamos a tener un porcentaje virtual mucho mayor, los restaurantes van a entregar a distancia, la gente va a comprar a través de ventanillas, en fin, cuando hablamos de tecnología no solo es la parte digital, llamemos, sino los enormes saltos, los enormes cambios que vamos a ver y que se van a quedar con nosotros por mucho tiempo, si no es que para siempre. Claramente la idea de estas dos es minimizar en la medida posible la caída de la producción, el incremento del desempleo y la pobreza y comprometer más la situación macroeconómica del país. Ahora, yo sé que lo que voy a decir va a sorprender, pero también yo creo que es una gran oportunidad para recuperar confianza entre sectores de la sociedad. Yo sé la tensión que se ha vivido en El Salvador. Yo sé que en estos momentos tenemos una situación que a veces se siente a nivel de estructuras políticas, a nivel de estructuras sectoriales, más antagónica que colaborativa, pero la verdad es que cómo manejemos esto es esencial. Nos vamos a dar cuenta que si lo hacemos juntos vamos a salir mucho mejor y sobre todo que cómo abramos la economía es solo el primer paso. Después vamos a tener 1000 situaciones más que vamos a tener que negociar y que dirimir y que trabajar juntos. Y si lo podemos hacer desde un punto de vista común, desde una base de mayor confianza, nuestra recuperación y capacidad va a ser mucho mayor. Van a ver en el resto de la presentación, hay unas filminas que me voy a brincar porque son textos que están ahí para explicar a quienes las reciban después lo que yo voy a estar diciendo. Pero para mí el más grande riesgo que corremos y que no ha pasado es que la duración de esta pandemia, hasta que haya una vacuna, primero que todo, digamos, aprobada, después producida y después distribuida, que le llegue al brazo o a la boca de todos los ciudadanos de nuestros países, falta como mínimo 1 año y posiblemente 2, y eso es suponiendo que de verdad descubrimos una vacuna factible. Si no, tarde o temprano nos va a pasar lo que estamos viendo en Suecia, una explosión masiva de los casos que eventualmente les va a dar lo que se llama protección de rebaño, pero con el sistema de salud de Suecia, que no es igual a los nuestros, y eso va a significar la sobrecarga del sistema de salud, el número de gente que va a requerir atención de cuidados intensivos y la cantidad de muertes que vamos a ver. En el caso mínimo, ¿verdad? Estamos hablando en los miles. En estos momentos, ¿verdad? Si uno proyecta a la población y estos porcentajes, 10% de contagio, estaríamos hablando de un mínimo de 300 muertos más o menos, pero como el sistema de salud se sobrecargaría, podemos estar hablando de mucho más. Y además, solo para ser claro, este 10% ha sido una gran discusión. Cuando se lo presento a los empresarios, algunos me dicen que exagerado 10%. Cuando se lo presento a los epidemiólogos, me dicen, ¿cómo te atreves a poner menos de 30 o 40%? Si este virus es altamente contagioso y cuando empiece el contagio comunitario, ¿quién lo va a detener? Pues realmente estamos hablando de una situación de un enorme riesgo sobre la vida humana, sobre el bienestar y obviamente, si no se maneja diferente, sobre la producción.
El manejo de la pandemia en El Salvador es muy interesante, ¿verdad? El Salvador hizo un cierre muy duro desde el principio. Tienen una capacidad significativa de realizar pruebas. Ayer se dice que se hicieron 2.458 pruebas. Esto es importante, ¿verdad? Y es una capacidad que debe crecer si vamos a abrir la economía como estamos planteando. Pero muy claramente hay una aceleración de los casos, ¿verdad? Cuando vemos los casos totales aún corregidos por población, El Salvador está en una curva de ascenso superior a Guatemala, México, Honduras, países vecinos que digamos no están con claridad manejando esto. Y cuando vemos las muertes, pues está bastante mejor que México y Honduras, pero ciertamente es algo que tiende a crecer en el tiempo y conforme otra vez el sistema de salud llegue a sus límites, esa curva tiende a despegar. Es lo que vimos en Italia, es lo que vimos en Hubei, Wuhan al principio, es lo que vimos en Nueva York y todos estamos pendientes de eso. El contagio comunitario, una vez que crece exponencialmente, no hay un sistema de salud en el mundo que lo aguante y ciertamente los nuestros no van a ser la excepción. En esto, viendo el número de casos, el promedio de casos de los últimos 7 días, ¿verdad? Lo que vemos es que hay una pendiente en general creciente, aunque tiene variaciones diarias. La verdad es que la pendiente en El Salvador de los casos es hacia arriba y eso lo que significa es que la tasa de transmisibilidad del factor R está por encima de 1. Aquí a finales de la semana pasada venía bajando, no me pudieron actualizar el gráfico a hoy con los últimos datos, pero el hecho es que si estuviéramos en Europa nos estarían diciendo muy arriesgado abrir. En Europa abren cuando esto está en 0.9 y estable ya por un ciclo de 14 días, ¿verdad? Entonces, claramente nosotros tenemos que trabajar para el buen manejo de la pandemia para que abramos. También debo decir, el riesgo de pandemia no es igual en lo urbano que en lo rural, no es igual en los mercados, ¿verdad?, de alta densidad que cuando se trabaja en el campo. Y entonces esto se puede hacer con una aplicación también distribuida por la zona económica. Ahora, el único impacto de la pandemia no es el riesgo de la vida, ciertamente, ¿verdad? Sino que el impacto económico es notable. Estas son proyecciones del Fondo Monetario, ¿verdad? De una caída de la economía mundial de 3%, de la economía de Estados Unidos de 6%, de la economía de la zona euro de 7,5%, Asia emergente apenas creciendo y una caída de América Latina promedio de 5,2%. En el caso de El Salvador, ¿verdad? Esto fue publicado hace unos días, hace una semana, un poquito menos de una semana, y básicamente el Fondo Monetario preveía una caída del 5,4% este año, y nosotros jugando con escenarios, ¿verdad? Simplemente tomamos, este es el crecimiento real del Salvador, 2,3, 1,7, 2,5, etcétera, en los últimos años. La caída promedio proyectada para Centroamérica es de menos 3%, y eso es porque Guatemala y Panamá tienen menos 2. En realidad es mucho más alta para los demás países. Fusades temprano en esta discusión habló de un menos 4%. El Fondo Monetario, esa cifra que les acabo de mostrar, menos 5,4%. El ESEN habló de que podía llegar a menos 8 en un escenario duro si se prolongaba muchísimo el cierre. Y en ese sentido, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, cuando yo hice la primera presentación, hablé de un escenario de una caída entre menos 6 y menos 11% para El Salvador y casi me botan del país, ¿verdad? Y ahora resulta que esto se está empezando a aproximar a esas cifras que simulamos, porque era una simulación más que una proyección desde el principio. El hecho es que vamos a tener un enorme impacto y el problema de que se caiga el PIB es que el PIB es en nuestra forma de calcular el desempeño económico, es el denominador, para decirlo de alguna forma, de todas las divisiones importantes, deuda sobre PIB, déficit sobre PIB, ¿verdad? Crecimiento del PIB per cápita. En ese sentido, cuando el PIB nominal cae en esta forma, los impactos sobre la macroeconomía, sobre las economías familiares, es significativo. De hecho, Fusades había hecho esta proyección que empezando con un 71% de deuda, el escenario base previo al COVID, que con una caída de PIB nominal de 4% y para diferentes niveles de endeudamiento adicional, pues que la deuda podía crecer inclusive hasta aproximarse con 5,000 millones de dólares a un 98% del PIB.
En realidad ahorita estamos hablando de 3.000 y pico de millones de dólares. Estamos hablando de una deuda sobre PIB de 90% que va a encarecer todos los recursos y poner una enorme presión en el déficit fiscal de los próximos años por el pago de intereses de esa deuda. La otra cara, la cara micro de esto, y esto es una expresión que usó un empresario cuando estaba haciendo una presentación a nivel latinoamericano el otro día, y dijo, en esta pandemia están muriendo más personas jurídicas que personas de carne y hueso. Eh, yo no estoy seguro de las cifras, pero lo que queda muy claro es que la pequeña empresa, la microempresa, la mediana empresa están sufriendo profundamente y en el momento en que empiecen de verdad a colapsar estas empresas, la crisis económica se convierte en una crisis social. De hecho, ¿verdad? Cuando vemos los 5 temas que hemos venido analizando, los factores que definen el PIB, el consumo, las exportaciones, las inversiones y su impacto sobre el empleo, la informalidad, la economía de subsistencia y la pobreza, son todos negativos. La presión migratoria será enorme y con pocas opciones de emigrar, ¿verdad? La válvula de escape la tenemos bloqueada y además caen las remesas por la recesión en las naciones destino. Muchas empresas y familias que no podrán honrar sus deudas, ¿verdad? Y eso pone en riesgo la estabilidad misma del sistema financiero, tanto el comercial como el bancario. La macroeconomía ya venía muy comprometida con una carga de deuda alta, un déficit fiscal creciente y una tasa de crecimiento que no era tasa de crecimiento. Una nación emergente con los porcentajes de pobreza que tenemos en Centroamérica debiera crecer 6-7% anual, no al 2 o 3% anual, que es lo que había logrado El Salvador y que venía mejor que en la década anterior, ¿verdad? Que en el lustro anterior. Y claramente los brotes de la enfermedad van a hacer que el gobierno gaste más. Entonces la situación económica es verdaderamente comprometida. Si fuera poco, el impacto social, ¿verdad? Si lo medimos por los objetivos de desarrollo sostenible, es real, ¿verdad? Esto va a impactar la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la equidad, las desigualdades económicas. La industria va a ser afectada a pesar de que la parte de innovación podría mejorar un poco, la creación de empleo y el crecimiento económico, y eso puede llevar eventualmente a una ruptura del contrato social y a la pérdida de la tranquilidad. Y esto lo estamos viendo en todo el mundo, ¿verdad? Ya ustedes vieron en Estados Unidos, frente a los capitolios, la gente retando todas las convenciones, ¿verdad? Y realmente el contrato social americano, como lo hemos conocido desde 1776, me atrevería a decir que nunca ha estado tan estirado. Ahora imagínense en naciones donde la informalidad y la pobreza son norma, ¿verdad? Cuando lo medimos por el impacto social en el progreso social, hay por lo menos 8 áreas de impactos negativos: la nutrición y el cuidado médico básico, la seguridad, la educación, la salud, los derechos, la libertad, la inclusión, que al principio pensamos que podía prestarse para mejorar la inclusión, y la Organización Mundial de la Salud ha publicado que la violencia doméstica ha crecido en más de 600% desde que empezó la pandemia. Entonces, claramente hay factores, llamemos, de exclusión, de ruptura, de discriminación activos. Y por supuesto la educación superior, que eventualmente la reformaremos para ser virtual, por el momento sufre también. Lo único que ha crecido realmente es la parte tecnológica, y además nos hemos dado cuenta que nuestros sistemas de agua y sanidad y nuestra vivienda, si bien es cierto, no son víctimas directas del virus, los vamos a tener que cambiar, porque si volvemos a vivir una otra pandemia, y lo más probable es que lo volvamos a hacer, vamos a necesitar unidades de vivienda diferentes y mucho mejor distribución de facilidades de higiene. Entonces, realmente tenemos un reto social importante. De hecho, en el estudio que presentó ESEN, copié estas 2 líneas textualmente, dice 70% de la industria está paralizada, solamente entre los sectores de industria manufacturera, comercio, restaurantes y hoteles se concentra la mitad del empleo formal del sector privado, y solamente entre esos sectores hay aproximadamente 303,000 empleos en alto riesgo. Sumando otros sectores que se encuentran paralizados, el desempleo podría llegar a 690,000 trabajadores y la pobreza podría pasar de 2,051,000 a 3,582,000. Un incremento del número de pobres de 74% que llevaría a más de la mitad de los hogares a condición de pobreza.
si estos escenarios se desarrollan. Entonces, una de las cosas más importantes que nosotros les queremos presentar es que nuestro modelo, precisamente, por agregar la dimensión social de manera explícita, no es que estamos diciendo riesgo de pandemia y además más impuestos para la política social. No, lo que estamos diciendo es, con una economía paralizada, en desempleo, los impactos sociales son mucho más grandes. Esto que mostramos aquí, todos estos impactos negativos, los hemos tratado de medir y de explicar para pasar urgencia a la necesidad de abrir las economías. Y en ese sentido, el crecimiento de la producción, ya vimos el escenario, el impacto social ya lo vimos, la macroeconomía y los mercados de capital van a sufrir y ojalá no lleguen a este color rojo porque sería demasiado. Y por supuesto, el riesgo que hay sobre el orden institucional y el contrato social son reales. Nosotros necesitamos cambiar y trabajar todos juntos, incluyendo apoyo internacional. Esta crisis supera la capacidad de cualquiera de los sectores y si queremos minimizar el costo en vidas, pero también en empleo, en pobreza y en producción, tenemos que trabajar juntos. Si vamos a estar en una lucha constante, en una discusión constante, posponiendo decisiones, vamos a sufrir mucho más que si logramos articular un contrato social sensato alrededor de esto. En otras palabras, tenemos que cambiar el virus por una sociedad mejor integrada, mejor organizada, para que siempre se den impactos que ya son inevitables, pero donde ojalá de verdad podamos construir confianza, porque en el futuro cercano, no estoy hablando 5 años o la próxima elección, ni legislativa ni nacional, estoy hablando que después de esto, reactivar esta economía, cuáles inversiones hace el gobierno, cuáles transferencias sociales se van a mantener, van a ser discusiones muy complejas. Y si lo hacemos desde desunión, va a ser imposible avanzar al ritmo que se debe y la nación va a sufrir mucho más. Por eso es que este escenario óptimo y factible debe buscarse con ahínco, aunque cueste un poquito tragar cable y acercarse al otro sector independientemente de cuál sea el punto de partida. Claramente, primero hay que ganarle la batalla al virus, ¿verdad? Lo que uno está evitando es esta línea negra que dice fallecidos fuera de sistema, que es la de Guayaquil, la de Nueva York, la de Italia, la de España, etcétera. Para eso es esencial aumentar la capacidad de detección de los contagiados, poderlos aislar, ¿verdad? Y poder aislar a quienes están en riesgo por haber tenido contacto con ellos. Y esto significa usar tecnología, enorme disciplina, controlar síntomas, ¿verdad? En fin, todo por evitar que lleguemos a poner una presión enorme sobre el sistema de salud. En ese sentido, con esta capacidad de exámenes por día que ha sido ya aprobada, esta fue la cantidad de exámenes que se hicieron el día de ayer, pues hay que asignarlos a los casos que sean sospechosos por síntomas, al personal clave en el sistema de salud y su nexo epidemiológico, cuidar a los tratantes es esencial, gente que está en situaciones de riesgo especiales en fronteras, aeropuertos, en mercados de alta densidad, etcétera, centros de acopio, familia y colegas de los casos confirmados. Cuando hay un caso confirmado hay que revisar a quienes trabajan con esa persona y a su familia. Y por supuesto el nexo epidemiológico determinado tecnológicamente de los casos confirmados. No tenemos exámenes como en Alemania para ir a hacerle exámenes de manera aleatoria a porcentajes de la población de acuerdo al nivel de riesgo. Tenemos que usarlos estratégicamente y esta es la mejor forma de hacerlo. Si hacemos eso muy bien, vamos a sostener más tiempo el colapso del sistema de salud, ¿verdad? Cuidando a los tratantes, asegurándoles todo el equipo, cuidando las camas a donde va a llegar más o menos un 10% de los enfermos. En el caso de Costa Rica, que tengo la cifra exacta, 9.6% requieren hospitalización, pero la cifra de graves es más baja que el 4% del mundo, es 1.96%, y en ese sentido el sistema de salud se está sosteniendo. Pero en realidad eso tiene que ver con cuestiones etarias, con prevención, en fin, con tanto, y el hecho es que estos dos lentes que ponemos sobre la capacidad de detección y la capacidad del sistema de salud hay que manejarlos a un nivel óptimo. Insisto, esta pandemia puede estar con nosotros por años, no va a estar con nosotros por semanas.
Claramente, la parte de mitigar el contagio, proteger poblaciones vulnerables, alinear a la población y las prácticas sociales, robustecer el contrato social, mantener la capacidad del sistema de salud, son temas que se han estado trabajando ya por un buen tiempo. Y ahora llegamos a la necesidad de funcionar productiva y socialmente, porque, insisto, ya los impactos sociales que estamos empezando a sufrir van a ser tan graves o casi tan graves como el mismo riesgo de la pandemia. Y en ese sentido, entonces, el modelo que nosotros hemos planteado precisamente se enfoca en eso. Es un proceso que tiene 7 pasos, 8 si quieren meter la campaña de concientización y educación que debe ir a todo lo largo del proceso como parte de esto. Y está basado en un índice de apertura que se calcula por el riesgo de contagio, el impacto social, pero el impacto social, por favor que quede clarísimo esto, es el impacto social de estar desempleado, es el impacto social de estar en pobreza, es el impacto social de estar hacinado en una comunidad, en casas de bien social donde no hay espacio para realmente desarrollar una vida de calidad. Y ese impacto social que se da precisamente a raíz de los cierres, no por la pandemia, sino por los cierres en sí, hay que separarlo. Y por supuesto el impacto económico. En ese sentido, tengo que agradecer al Colegio de Médicos del Salvador que nos ayudó a establecer el riesgo de contagio, ayudándonos a medir el riesgo sanitario en cada una de las actividades productivas, la densidad laboral y la densidad y la frecuencia de interacción, intercambio de productos, relaciones con clientes, suplidores, etcétera, y la propensión de contagio en la actividad, ¿verdad? Es mucho más propenso, qué sé yo, una barbería, una sala de masajes que alguien que maneja una cosechadora de arroz en el campo. Y realmente el Colegio de Médicos nos ayudó a analizar los 53 sectores en detalle para poder calcular el riesgo de contagio para cada uno de ellos. Igual FUSADES, con base en la matriz insumo producto del Banco Central de Reserva y de la encuesta de hogares, pudimos calcular el porcentaje de hogares en pobreza, que iba a haber una situación límite a raíz del desempleo, porcentaje de hogares con carencias en instalaciones sanitarias y que aumentan su riesgo, porcentaje de hogares con acceso a Internet para tener acceso a toda la información necesaria y los años de educación promedio, tratando de entender cuáles les van a ser sus actitudes, sus capacidades de realmente vivir con protocolos y disciplina. Y en este sentido, por supuesto, el tercer criterio, el peso relativo de la actividad en el Producto Interno Bruto y el peso relativo del empleo que genera la actividad. Esto nos da esta matriz. Aquí está el subíndice social, aquí está el subíndice de riesgo de contagio. 1 es bajo, 10 es alto, 1 es bajo, 10 es alto. Y por supuesto, en el tamaño de la esfera está su importancia económica y en el empleo. Esto claramente es una primera corrida, dicho sea de paso, muy completa, porque está hecho con el Colegio de Médicos, con FUSADES, con datos del Banco Central de Reserva, de la encuesta de hogares. O sea, es un trabajo técnico completo y eso nos genera 6 clusters, ¿verdad? Con diferentes niveles de desempeño. Aquí los clusters están enumerados de acuerdo al porcentaje que representan, pero básicamente lo que vemos es que hay una gran cantidad de sectores que pueden operar con riesgo relativamente bajo, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando los empezamos a mapear, ya no los 53, sino las 20 actividades donde se concentra el 90% del empleo, pues podemos empezar a determinar realmente cómo debemos actuar en cada uno de ellos. De hecho, ¿verdad? Solo para explicar, por ejemplo, por qué el sector de construcción aparece ahí, alguna gente le sorprendió, dice, el construcción es de alto impacto social por las carencias de su mano de obra, 27% de sus ocupados viene de un hogar pobre, pero es de bajo riesgo de contagio por las características de la actividad según la evaluación de los médicos. Entonces hay sectores aquí que van a aparecer, digamos, de manera sorprendente en esto, pero es precisamente por el análisis detallado que se ha hecho. Después hay 6 condiciones de alerta. Aquellos sectores que solo van a operar en condiciones muy avanzadas con protocolos muy especiales y aquellos sectores donde todos pueden operar con un protocolo mínimo adecuado. Y obviamente hay una escala
donde vea que todos dicen riesgo medio operarán, riesgo intermedio operarán, riesgo medio alto operarán actividades esenciales con protocolo avanzado. Todos los sectores pueden abrir, y quiero ser muy claro en eso, pero va a depender de su habilidad, su capacidad y sobre todo su voluntad de implementar los protocolos que corresponden. La otra cosa es que hay que determinar si queremos aplicar los protocolos por igual en todas las regiones del país, ¿verdad? Todos los días se publica un mapa del avance del virus con la intensidad del virus en diferentes zonas y uno tendría que determinar si se aplican igual o no. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud dice que para determinar el riesgo en una región hay que evaluar los síntomas de la población, y esto es algo que tiene que aprender a hacer la gente directamente. Disminución de casos, cuál es en el ciclo de 14 días, qué está ocurriendo con los casos, y además qué capacidad hay en cada región de atender a los enfermos en caso de un brote. Claramente, ¿verdad? Al final estamos protegiendo vidas y es importante tener eso en mente. Entonces, volvemos a esta matriz, ¿verdad? Donde está el 90% del empleo en estas 20 actividades y tenemos que evaluar sus cadenas de valor. ¿Por qué sus cadenas de valor? Bueno, porque hay algunos de estos sectores, hablemos por ejemplo del turismo, ¿verdad? Propiamente, que mientras no haya aviones volando, no tiene sentido que los abramos completamente. Podemos abrir para que haya mantenimiento de habitaciones, mantenimiento de piscinas, de aires acondicionados. En otras palabras, que no haya una degradación de la capacidad del sector de volver, pero ciertamente no tiene sentido abrir masivamente y poner en riesgo a gente que no va a tener demanda, que su servicio, su trabajo, su producción no va a tener demanda. También es muy importante en las cadenas de valor identificar los nodos estratégicos que use conservar, porque esto es como estar en una sequía y uno podó el árbol, ¿verdad? Necesariamente, pero queremos que ese árbol vuelva a crecer, a tener un gran follaje, a florecer y dar frutos. Tengo que proteger el árbol. Entonces necesito encontrar cuáles son los nodos estratégicos en cada cadena de valor que definitivamente debo preservar para que esto pueda funcionar, incluyendo los internacionales. Yo he insistido mucho en que es importantísimo mantener abiertas las vías de comercio, aunque tengamos una demanda disminuida por la recesión internacional y por la capacidad de producción con aislamiento y demás, pero no queremos ser sustituidos en las vías de comercio, porque entonces podemos tener otro tipo de problema. Al final, cada uno de estos 6 sectores va a tener un protocolo, ¿verdad? Asignado, y esos protocolos, antes de ejercerse, deben revisarse en función de la tecnología. ¿Qué tecnologías y métodos alternativos puedo utilizar para bajar el riesgo? Uno que todo el mundo habla es el teletrabajo, pero también hemos visto entregas de alimentos a distancia, hemos visto entrega a través de ventanillas, y aunque eso no suena mucho como tecnología, llamémosle métodos alternativos, hay sectores que pueden bajar muchísimo el riesgo de contagio con un poquito de creatividad y diseño. Y todos debemos hacer esto antes de meternos en los protocolos más exigentes. En ese sentido, ¿verdad? La idea de consolidar los beneficios y saltos tecnológicos, que nadie vuelva a hacer fila en una municipalidad, en un ministerio, en un banco, que las transferencias a los pobres se hagan por medios electrónicos, etcétera, son cosas que tenemos que asegurar para realmente poder operar en un nivel alto. A partir de ahí, el protocolo tiene 2 niveles, uno común para todos, que es facilidades y prácticas de higiene aumentadas, ¿verdad? Limpiar las estaciones de trabajo con agua clorada, lavarse las manos constantemente, no hacer aglomeraciones en la entrada y salida, ¿verdad? Y para eso programar la entrada y salida de manera escalonada, mascarillas en todos los momentos donde haya contacto con otros, controlar síntomas antes y después de la jornada para realmente separar a quienes tienen síntomas, el ajuste de cargas, ¿verdad? Que una facilidad como un restaurante separe las mesas, cosas por el estilo para que la carga en términos de riesgo epidemiológico se baje significativamente. Y eso lo debemos hacer todos, ¿verdad? Eso es un poco estos métodos alternativos, algunos con base tecnológica, pero otros que simplemente son buenas ideas de cómo evitar contagio. Y después, para cada uno de los niveles de riesgo, de los clusters, hay otras medidas que van desde esto más distanciamiento social hasta esto más teletrabajo, barreras entre estaciones,
distanciamiento social en las áreas comunes, separación de la empresa por equipos, etcétera, ¿verdad? Ya llegando a un nivel mucho más activo, incluyendo la posibilidad de aquellos que están en muy alto riesgo, hacerles exámenes aleatorios y ocasionales. Al final, cada apertura va a ser una combinación de un nivel de riesgo de contagio con un protocolo asignado, ¿verdad? Riesgo de contagio con un protocolo, de impacto social, sectores que nos surge abrir porque su fuerza laboral va a sufrir tanto por lo que está perdiendo al perder el empleo, los ingresos, la estabilidad familiar y demás, ¿verdad? Como lo que está arriesgando por la pandemia. Vamos a tener que ver el impacto económico, ciertamente. No queremos que la economía se nos vaya por un tubo, ni la nacional ni la sectorial. Y a estos protocolos agregarle las prácticas específicas que corresponden de todos esos métodos y si decidimos hacerlo igual en todo el país o variar por regiones. Todos van a abrir, ¿verdad? Y vean que para nosotros hoy podrían abrir todos los sectores, algunos prácticamente al nivel operativo que puedan alcanzar. No es igual a donde van a llegar porque estamos en una recesión, hay menor demanda, no van a abrir con toda su capacidad y así seguimos hasta llegar a los de más alto riesgo que también abren desde el día 1, pero con mayor gradualidad, ¿verdad? Y esto es bien importante. El ESEM presentó, y entiendo que en la Asamblea Legislativa están acogiendo un modelo de fases. Esto es muy parecido a eso, excepto que es importante dar el mensaje de que todos abren en el día 1 y lo que cambia es la gradualidad y la intensidad de protocolos hasta que ojalá en algún momento del futuro volvamos a la verdadera normalidad. Hemos hecho un protocolo combinado que incluye conformidad con las medidas públicas, higiene, limpieza, ventilación, distanciamiento social, tamaño de los grupos, transporte hacia y desde el lugar de trabajo, equipos de protección personal, gestión de actividades en el lugar de trabajo, gestión de riesgos, gestión de poblaciones vulnerables y recomendaciones para el bienestar. Y para cada nivel de protocolo, el verde claro, el amarillo, el naranja oscuro, el rojo, pues hay una definición de protocolos genéricos para esto, que es lo que nosotros estaríamos sugiriendo usar como base para diseñar. Ahora, entiendo que se han desarrollado otros protocolos y es importante encontrar dónde están las convergencias y utilizar aquel que en combinación de seguridad epidemiológica, pero que nos permitan de verdad regresar al trabajo, cuál es la mejor combinación de protocolos que podemos lograr. El tema de la campaña activa de concientización, que no hay que soltar un minuto, ¿verdad? Hay que hacer una campaña realmente atractiva de concientización y educación de la población. Esto puede, como digo, durar muchos meses. Y además, en cada empresa, a nivel de gerencia general y recursos humanos, hay que ponerse a trabajar, ¿verdad? Si este es el personal de una empresa, y no se preocupen por la forma del gráfico, es un poquito aleatoria, lo primero es llevarse con tecnología a todos aquellos que se puedan aislar completamente del riesgo del contagio, ya sea teletrabajo u otras metodologías que les permiten trabajar separados. Hay que evaluar si conviene separar la fuerza laboral en turnos, ya sea turno 4-3 o dos turnos de 7 horas en el día, o turnos de, en fin, lo que corresponda, pero bajar la densidad en toda la empresa para evitar los niveles de contagio. Hay que separar por equipos, ¿verdad? De manera que entendamos que si yo estoy en el mostrador con contacto con clientes todo el tiempo, tengo un riesgo alto, pero si estoy en la bodega donde trabajo con un montacargas y trabajo prácticamente solo, mi riesgo es bajo. Entonces, entender que tenemos que gestionar los riesgos como de verdad sean en cada departamento, aislar a los vulnerables, ya sea por edad o por condiciones de hipertensión, tabaquismo y otras cosas que les dan una vulnerabilidad diferente y tratar de que trabajen de manera separada, independiente, con menor riesgo. Y sobre todo, que si se nos enferma Juan, ¿verdad? Podamos sacar solo a Juan o en el peor de los casos, el equipo al que Juan pertenece. Pero si lo manejamos bien y manejamos estas divisiones y estos protocolos bien, no tendríamos por qué volver a cerrar la empresa. Podríamos realmente enfocarnos en el control de la pandemia dentro de cada instalación productiva. Claramente las empresas grandes pueden manejar eso en un nivel, pero las empresas pequeñas y sobre todo la economía informal,
el empleo doméstico, sobre todo en sus tránsitos desde y hacia su casa, van a tener mayores problemas. En ese sentido, ¿verdad? Si uno hace un gráfico, uno pondría a la economía informal y el empleo doméstico como de altísimo impacto social y de altísimo riesgo de contagio, y además son sectores enormes en términos del número de personas que dependen de ellos. En ese sentido, tenemos que entender dos cosas. En primer lugar, la economía informal no es monolítica como la ponemos acá, sino que tiene la misma distribución por sectores que la economía nacional, y en ese sentido, lo ideal sería que cada uno aplique los mismos protocolos que en la economía formal. Claro, ellos no tienen los recursos para invertir, entonces hay que crear instancias de apoyo técnico, financiero, crediticio, facilidades comunes para grupos de empresa que se encuentren cercanas, etcétera, para lograr que se aproximen lo más posible a los protocolos y evitar así que haya una explosión de contagio y obviamente de todos los impactos, el sanitario, el de muerte, el social y por supuesto el productivo en los a través de los sectores informales. Entonces esto hay que trabajarlo con verdadero ahínco, con muchas ganas. Y eso implica darles apoyo directo con transferencias de ingresos y microcréditos, asegurarles el acceso a la alimentación, protocolos especiales de higiene y transporte, ¿verdad? Que los conozcan y estos existen, atender sus necesidades en su trabajo a domicilio, que no vayan a hacer filas ni traslados, que todo lo puedan resolver en la comunidad o en el teléfono, mejorar el acceso comunitario y operativo a facilidades de higiene, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, las estaciones de lavado de manos que ya vemos instaladas en algunos países, en mercados de mayoreo, mercados de artesanía, en parques, en terminales de buses y hasta en la entrada de algunos establecimientos, ¿verdad? La idea aquí es realmente cuando hablamos de acceso comunitario y operativo a facilidades de higiene, es que esto tiene que volverse una realidad, lavarse las manos constantemente, usar la mascarilla, buenas prácticas de manejo de productos, todo lo cual va a requerir asesoría y coaching, así sea por teléfono, radio y televisión, la campaña de comunicación, que el acceso sea en el lugar de trabajo y las comunidades, no teniendo a hacer filas, y por supuesto con pleno acceso a líneas, a hotlines, a líneas telefónicas, donde puedo recibir la información de dónde consigo plata, dónde consigo alimentos, dónde consigo facilidades de higiene. Y además aprovechar tecnologías emergentes e impulsar encadenamientos clave. En eso de los encadenamientos clave, a mí me impresionó muy bien el otro día, por razones de la embajada americana, tuve que ir al correo de Alajuela, literalmente, y había una fila larguísima en la que me tuve que poner yo como ciudadano privado, pero había otra fila donde la gente entraba y salía con una gran fluidez. Entonces pregunté, y esa es la fila de pymes. El correo está haciendo distribución de productos de microempresas directamente a domicilio, ¿verdad? Creando un encadenamiento diferente. Antes las pymes tenían que andar de casa en casa, ahora solo van a un lugar súper seguro, súper bien diseñado, donde es facilísima la ventilación y la higiene de las oficinas nacionales de correos y estas entregan sus productos. Entonces nos las vamos a tener que ingeniar para crear este tipo de instalaciones, este tipo de cadenas de valor, este tipo de tecnologías o de métodos, porque realmente en la economía informal necesitamos bajar el riesgo. Y finalmente, el monitoreo y control formal de todo lo anterior. La publicación de los protocolos por industria, comunidad y sistemas de apoyo, la campaña constante, el monitoreo selectivo con base en riesgo por parte de una mesa multisectorial con participación del gobierno nacional, representantes del sector productivo y la sociedad civil, ¿verdad? Sobre todo gente como el Colegio de Médicos y otros que saben de qué están hablando en la parte de contagio. Esta mesa tendrá la autoridad para recomendar cierres parciales en caso de emergencia sanitaria o incumplimiento de los protocolos. Esto es cuando sacan a Juan y su departamento, ¿verdad? Además de la capacidad de hacer cierres totales en el caso de negligencia extrema y repetida, ¿verdad? Y en esto yo quiero ser muy firme. Para establecer una nueva cultura no basta con predicar, ¿verdad? Si no, todos cumpliríamos los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y no perderíamos ninguno de los 7 pecados capitales nunca, porque nos los han estado metiendo en la cabeza desde que teníamos 5 años. Claramente predicar no es suficiente, hay que instrumentar y tiene que haber
reconocimientos, incentivos y también castigos. Se debe promover la descentralización de los exámenes que se puedan hacer en muchas partes públicas y privadas y poder hacer entonces chequeos selectivos por regiones e industrias, instalaciones de alto riesgo, las maquiladoras, los mercados, etcétera. Y pasarle a las cámaras del sector privado el monitoreo del cumplimiento de protocolos en las empresas de su sector. E insisto, todo apoyado por la campaña de comunicación. Voy a detenerme aquí, por supuesto estoy a sus órdenes para preguntas.